Y como les digo, seguimos transmitiendo una vez más desde la ciudad de Tijuana. Ahora vamos a tomarnos en este horario y en este día la serie Yeshua, el profeta al cual oír, esperando que podamos continuar analizando el testimonio que ha quedado escrito y esos documentos que nos han llegado hasta el día de hoy a nosotros. Y vamos a Brit Hadashah, por supuesto, una vez más. Vamos a la Brit Hadashah. Aquí tengo mi archivo, déjenme abrirlo. Ok. Ahí está. Bien, vamos a continuar con Mebaser Meir, Marcos. A ver, déjenme ver. Nos quedamos la semana pasada. Dije que íbamos a ver un texto muy interesante sobre la manifestación, sobre el reino. La semana pasada lo último que estábamos viendo me va a ser Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 9. Lo último que estábamos viendo es esa pregunta que Yeshua les hace a sus talmidim y les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, obviamente para aquellas épocas todo lo que se mencionaba respecto a el tiempo profético era que el profeta al cual había hablado Moisés iba a aparecer, ya estaba apareciendo. Ya todos sabían, los sabios sabían, todos sabían. El sistema imperialista hegemónico mundial de Roma estaba encima y veían a las profecías de Daniel y decían: aquí está, en esta época, cuando venga la bestia número 4, entonces en la guerra contra los santos del Altísimo, y entonces aparecerá el rey y establecerá su trono y vendrá como una roca, caerá y entonces va a crecer en toda la tierra. Y eso ya estaban pensando ellos. Y Yeshua la pregunta que les hace no se las hace para probarlos ni para saber si sabían mucho, ¿verdad? Si ya les estaba cayendo el 20 o no, sino para demostrar, ¿verdad?, cómo el Ruach HaKodesh les iba a ir revelando, el Padre les iba a ir revelando quién era Él y qué es lo que iba a pasar. Lucas capítulo 9. Esto leímos hace 15 días, por última vez. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les pregunta en el 9:20, ¿verdad? Entonces aquí cuando Shimón contesta, ¿verdad?, tú eres el ungido de Elohim, dice en el 9:20. Tú eres el Mashiach HaElohim, el ungido de Elohim. Y bueno, también les exhorta a que no lo digan, ¿verdad? Ellos por supuesto que no salen a gritarlo a las calles, no en ese momento, pero entra de pronto la incógnita, ¿verdad? ¿Es él? ¿No es él? ¿Qué está pasando? Y él también les dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho, debe ser rechazado por los ancianos, por los principales ministros y también por los escribas, y le van a dar muerte al tercer día, va a resucitar. Le van a dar muerte y al tercer día va a resucitar. Y les habla del desafío de seguirle, de permanecer en él. Bueno, cuando les dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y cuando les dice: el que me niegue, yo le negaré, todo esto estaba hablando del momento difícil que los discípulos iban a experimentar cuando Yeshua iba a ser arrestado por la guardia romana confabulada con el Sanedrín, ¿verdad? Y los escribanos y los ministros que querían destruirle. Y ya sabemos lo que va a pasar más adelante. Shimón, Kefas, Pedro es el que finalmente es probado y es zarandeado por Hasatán, niega y después rectifica, lo vamos a ver después. Pero bueno, ahí los desafía. Es muy importante volver a recordar esto: negar al Mashiach, no negar al Mashiach. No, ya dijimos que no se trata nomás de decir: ay, yo soy del Mesías, o salir con la Biblia así muy, muy orgulloso. No, se trata de permanecer en él. Ya me escuchan, retomo. Entonces, esta parte de los talmidim, fíjense, Yeshua les llamó como niños, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en varias ocasiones, verdad?
creer como niños, los que son como niños, a estos niños. Imagínense, obviamente eran hombres adultos, eran hombres mayores, era gente de trabajadora, gente del campo, gente de pesca, pero Yeshua los ve como niños, los ve como gente pequeña en el sentido de su corazón, de su fe, de su entendimiento, los ve como niños. Y es algo que de veras habría que imitar, ¿verdad? Que no nos acerquemos al Mesías y a la Escritura así como gente, ¿cómo se puede decir? Arrogante, ¿no? En cuanto a cuestionar las cosas, la enseñanza de Yeshua, sobre todo ahora que está siendo muy ridiculizada por algunos sectores judaizados, llegar a decir, eso que dijo ese Mesías, eso que dijo el otro Mesías, eso que se dice que... Como si tuvieran tanta autoridad de venir con el Mesías y quererle decir que está bien y que está mal. ¿Verdad? Como ese rabino que anda por ahí que dice, yo soy más Mesías que ese Yeshua, dice él. Que porque supuestamente él es más observante que Yeshua, lo fue. Eso es un atrevimiento demasiado, yo no sé, pero las cuentas que se le pidan a esa persona, que por cierto está llevando a muchos creyentes en Yeshua al judaísmo, pues va a ser muy fuerte. Pero lo que voy es de que es Mashiach, es aquel que el Padre envió. Y ahorita vamos a ver, fíjense, algo bien poderoso. Cuando se manifiesta otra vez el Padre desde los cielos, con 2 testigos, y dice, a Él escuchen, a Él oigan. Bueno, esta parte que estoy retomando de hace 15 días es justamente para llegar a este punto, ¿no? Lucas 9, entonces, del 20 al 27, los desafía, los instruye, les reta, les dice lo que va a pasar, les dicen que Yeshua tiene que ser entregado, tienen que darle muerte, pero que el tercer día va a resucitar. Pero hay de aquellos que le nieguen, ¿verdad? Porque dice que Él les va a negar delante de su Padre. O hay aquellos que se avergüencen de sus palabras, ¿verdad? Se está por ahí cortando un poquito. Bueno. Entonces, el desafío es muy grande hasta el día de hoy. También hace 15 días hablamos de permanecer en Él, de no negarle, de no desconfiar. Y bueno, este asunto de ser como niños, ¿verdad? Ellos llegaron a creer como niños. Los discípulos llegaron a ser tan inocentes que incluso el miedo les rodeó. Y ahí va una cosa importante. Hemos hablado de Pedro, ¿verdad? Pobre Pedro, pobre Kefa, Shimeón. Ahí estaba, siempre preguntando, siempre adelantándose, cometiendo algunos desaciertos. ¿Qué pasó con Kefas cuando llegaron? Yeshua les dijo que el Hasatán los había pedido para zarandearos. ¿Y qué pasó cuando arrestan a Yeshua y vienen con Kefas? ¿Y qué le dicen a Kefas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Lo señalan. Tú eres de ellos también. Tú eres de ellos. Tú eres de él. Yo te vi con ellos. Hablas igual que él. ¿Y él qué decía? ¿Se acuerdan qué decía? No, yo no soy. Sí, es cierto. Y mira, tú estás hablando como ellos. No, de verdad, hasta juró. Fíjense nada más. Pregunta. Y aquí va algo muy interesante. ¿Qué hubiera hecho él si realmente no hubiera creído en Yeshua? ¿Hubiera estado así asustado? ¿Hubiera sido muy tranquilo? No, estás mal, yo ni creo, yo nomás ando ahí con él porque, pues, pero no, sí me has visto, pero no, yo no creo en él, no soy de él y ya, punto. Eso hubiera dicho si no hubiera creído realmente en él. Pero ¿saben qué pasó? Cuando él creyó realmente, se llenó de miedo. Y le ganó la humanidad. Y tembló y temió. Y dijo, no, yo no soy, ¿no? Y lo estaba negando porque sí lo era. Lo estaba negando porque sí lo era. ¿Qué pasa cuando un niño hace algo, ¿verdad? Y llegan los papás a ver, no, yo no, de veras, no, fue mi hermanito, fue mi hermanita, y empiezan las acusaciones, ¿no? Y se llenan de temor porque saben que fueron. Cuando un niño no fue muy tranquilo, no,
no, de verdad yo no fui, no, yo no hice, ni me di cuenta. Entonces son como niños y nosotros tenemos que ser como niños. Cuando estemos rodeados de peligro, de temor, de persecuciones, en realidad sí hay temor, pero eso no quiere decir que dejemos de creer. Pedro no dejó de creer. Finalmente Shimeón, Kefa, no lo estaba negando, simplemente se llenó de temor y quería escapar de la situación. No quería sufrir por ahora, por ese momento, lo que sufría Mashiach. Pero después recapituló y entonces se entregó todavía de forma más grande, ¿verdad? De forma más grande, y fue ese hombre que encabezó después al resto, ¿no? Junto con Jacob y con Johanán. Bueno, una de las cosas que hablamos en aquella clase, Lucas 9:27, dice, en verdad, dice, les digo, hay algunos de los que están aquí que no van a experimentar la muerte hasta que hayan visto el reino de Elohim. Lucas 9:27, hasta que hayan visto el reino de Elohim. Ya saben, muchos creen que esto no, pues si no ha venido el reino, entonces siguen vivos, han de estar por ahí escondidos, ¿verdad? Ya, discípulos de 2000 años, y empiezan un montón de especulaciones y que los que ya no murieron y todo eso, sería la única solución, que todavía vivan. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Yeshua? Dijimos, Yeshua se estaba refiriendo a que fuese manifestado Mashiach como es, y vieran definitivamente que el reino que él estaba acercando ya estaba entre ellos. Cuando Mashiach estaba siendo mostrado en su majestad como rey verdadero. ¿Qué les parece? Fíjense Lucas 9:28. Ahora sí, vamos a esta parte, que aquí no vamos a leer las letras, las palabras de Yeshua escritas en este rollo. Aquí vamos a leer las letras que registró el autor, que son del Todopoderoso, del Eterno. Ahorita vamos a llegar a ellas. Lucas 9:28, sucedió que 8 días después de estas palabras, vean, de estas palabras, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? No se avergüencen, aunque pierden su vida la van a salvar, el Hijo del Hombre va a ser entregado, etcétera, etcétera. 8 días después dice que tomando Yeshua consigo a Shimeón, ahí está, Kefas, a Jacob y a Johanán, 3, fueron los que después encabezaron la congregación y los Sheliahim. Dice, habiendo subido a un monte a orar, dice, el aspecto de su rostro se transfiguró mientras oraba. Lucas 9:29. Y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían. Aquí está la respuesta inmediata de cierto les digo, algunos de ustedes no van a gustar la muerte hasta que hayan visto la manifestación del reino de Elohim. Al rey vamos, al rey, así de sencillo, a su majestad, el rey, Yeshua HaMashiach. Y esa es la respuesta. No tenemos por qué decir que, pues como no ha venido el reino, pues todavía siguen vivos y andan por ahí escondidos, ¿verdad? En las cuevas de Qumran. No, ellos murieron. Está evidenciado que ellos murieron. Y evidenciado en la historia, que fueron unos colgados en el madero, otro fue arrojado, ¿verdad?, de los muros y exiliados y murió de anciano. Murieron realmente. Pero ¿qué es lo que Yeshua les estaba diciendo? En realidad, aquí lo vamos a averiguar. Yeshua dice que su rostro se transfiguró y sus vestidos se tornaron tan blancos que resplandecían. Y aquí dice el verso 30, Lucas 9:30, y aquí que 2 varones conversaban con él. 2 varones conversaban con él. Seguramente los discípulos vieron, ¿y quiénes son esos 2? Acerquémonos. Y empezaron pues ahora sí que a inferir, porque no dice que se presentaron ni nada, siempre está la pregunta, ¿y cómo supieron ellos, verdad? Que si eran, se presentaron o no se presentaron. Bueno, seguramente el texto aquí, el relato, ahorra muchas palabras, porque va al grano, pero seguramente ellos entendieron, ya sea por revelación, ya sea
¿verdad? Porque seguramente Yeshua les dijo, o una revelación directa del Padre, que eran Moshe y Eliyahu, Hanabí. Moshe y Eliyahu. Dice en el 31, quienes aparecieron, ¿qué dice? En majestad, y hablando acerca de la partida de Yeshua, de su ida, fíjense nada más, la cual él habría de cumplir en Jerusalén. Shimón y los que se hallaban con él estaban cargados de sueño, pero manteniéndose apenas despiertos, vieron su majestad, la majestad de Mashiach, y a los dos varones que estaban con él. Al empezar ellos a retirarse de él, Shimón dijo a Yeshua: Rabí, es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí. Nos conviene que estemos aquí. No sé cómo vienen sus versiones aquí en el 933. Esta versión dice: es conveniente para nosotros que permanezcamos aquí, o permanezcamos aquí. Vamos a hacer una Sukkot, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Pero no sabía lo que decía. Bueno, aquí hay unas versiones, dice: es bueno, qué bien que estamos aquí, dice la de Ivo Dalsin. Qué bien se está aquí, esa me gusta, en el sentido de que seguramente ellos dijeron: qué agradable es estar aquí, qué asombroso. Espérate, todavía no te retires, quédate con él. Voy a hacer una Sukkot y aquí nos quedamos. Me agrada estar aquí. Aquí hay más, qué bueno, en hebreo es Tov. Tov es también algo más que bueno en español. Es demasiado. Aquí hay más versión. Es bueno que estemos aquí. Es bueno para nosotros estar aquí. ¿Se imaginan ver a su majestad ya entonces así, ya como su majestad? Antes era Yeshua de Nazaret. Sí, es el Mashiach, es el profeta el cual esperamos. Y de pronto resplandecer y ver su kavod que le fue dada por el Padre, y la majestad que dio por el Padre, y a Moshe y a Eliyahu, que dijeron: no, ya vino el reino, porque ya está la Sukkah, ya está esa habitación eterna. Hagamos Sukkot, porque ya llegó el momento. Y bueno, está relacionado también a lo que ya celebramos recientemente, Sukkot, que es la presencia del Eterno en nosotros, aunque de forma temporal, encaminándonos hacia la forma eterna, ¿verdad? Pero no todo se acaba aquí. Aunque él dice que se iba a alejar, dice: al empezar ellos a retirarse de Mashiach, Moshe y Eliyahu, dice esta versión, se empezaban a retirar. Shimón dijo a Yeshua: Rabí, nos conviene que permanezcamos aquí, nos es bueno, nos sentimos bien. Vamos a hacer 3 Sukkot, una para ti, otra para Moshe y otra para Eliyahu. Pero no sabía lo que decía, dice el texto. Obviamente, ¿verdad? 9:34, y mientras decía esto, vino una nube y los cubrió, y sintieron miedo al ver que Moshe y Eliyahu entraron en la nube. ¿Qué les parece? Entonces surgió una voz de la nube, y esas no son las palabras de Yeshua que vienen del Padre, que pasan por él, sino las palabras del Todopoderoso, que por supuesto Yeshua las habla todo el tiempo, pero esas se escuchan directamente desde los cielos. ¿Qué dice? Este es mi hijo amado. Ahí está. Ben Ahavi. Hiné Ben Ahavi. Este es mi hijo que amo, el amado. Y además agrega: a él obedezcan. A él obedezcan. O a él escuchen. Aquí dependiendo de las versiones. A ver, vamos a ver las versiones. Dice en Mateo 7, dice que a nadie vieron, sino de Yeshua. En el verso 9 dice que le dijeron la visión. Isaión dice Miguel. Ok, dependiendo de las versiones, la forma de... Oh, sí, bueno, cuando habla el Padre, sí, no vieron a nadie, obviamente, nada más. Y todo lo que estaba pasando, por supuesto, para ellos era evidente. Y se torna a una visión, porque cuando ya
entramos en aspectos celestiales, para el ser humano ya no está viendo algo material. El ser humano ya no está viendo algo físico. El ser humano, y eso es como todo, ¿no? Eso es como todo. Cuando alguien ya ve una manifestación así, ya, estamos hablando de una visión. Estamos hablando de una revelación sobrenatural, superior, porque no es algo físico. Seguramente cuando viene esto y Yeshua se transfigura así, ¿qué es eso? Ya están pasando un plano celestial, un plano espiritual. Bueno, este es mi hijo, dice, el elegido, dice la versión de Ivo Dalsin. Escúchenlo, óiganlo. Esta versión que tengo, Lucas 9:35, dice, este es mi hijo amado, a él obedezcan. Esta versión dice aquí, a él obedezcan, a él oíd. Por eso esta serie se llama Yeshua, el profeta al cual oír. Porque, pues, ¿a quién más oiremos? ¿A quién más iremos? ¿A quién más correremos las naciones? Si estaba escrito, ¿verdad? A él correrán las naciones. A él correrán los gentiles. A él correrán las naciones en general, los pueblos de toda lengua y nación. Si solo él tiene palabra de vida eterna, así es. Entonces surgió esa voz, ¿verdad? De entre la nube, vean. Este es mi hijo amado, a él escuchen, a él obedezcan. Y bueno, estas palabras, por supuesto, pues son superiores. Aquí el Todopoderoso, como lo hizo en el monte Sinai, como lo hizo cuando Yeshua hizo la Tevilá, aquí habla alguien más. Aquí no es Yeshua mismo que él diga, yo soy el Hijo, el Dios Hijo, segunda persona de la eternidad, a mí mismo me oigan, porque yo estoy diciendo allá arriba que a mí mismo me oigan. No está diciendo eso, ¿verdad? Ni había ecos ni nada de eso, ¿verdad? Ni era Moisés, no era ni Eliyahu tampoco, no era el hijo de Elías, ni Moisés, o sea, es la voz del Todopoderoso que aparece, ¿verdad? La cabod es la majestad, el esplendor del Todopoderoso, que rodea a esa escena. Y entonces quien habla, por supuesto, igual como cuando hizo la Tevilá o el bautismo, habló el Padre. Dijo, este es mi hijo amado. En este caso agrega y añade, a él obedezcan. A él obedezcan, a él escuchen, a él oíd. Y dice en el 36, después que surgió la voz, Yeshua se encontraba solo. Ahora sí, volvió a estar solo. Y ellos guardaron silencio, dice. Y en aquellos días a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Este tipo de manifestaciones, por supuesto que no son nuevas. Aquí no es algo que cualquiera podía escandalizarse, decir, ay, porque ya saben, el judaísmo busca cualquier pretexto, ¿verdad? Para decir que esto es una transgresión, un pecado. ¿Sabían eso? Hemos hablado de eso. El judaísmo dice, esto no está bien. Ya con esto ya se acabó. Porque la Torá específicamente dice, no consultarás a los muertos. Y Mesías que dicen ellos, dicen los judíos, aquí hizo una invocación de los muertos y aparecieron los muertos. Y por eso está descartado, no es Mesías. Así dicen ellos. Pero aquí Yeshua no hizo ninguna invocación de muertos. Y es más, después Yeshua, ¿qué les dijo a los fariseos, verdad? Les dijo, Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Por eso dice Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Y además ellos estaban orando, y más bien hubo una manifestación sobrenatural de Moshe y de Eliyahu en ese momento, en donde el Padre también se iba a manifestar. Entonces no está habiendo ninguna invocación. Obviamente ni tampoco estaban muertos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Entonces esa es una cosa que por supuesto el judaísmo le puede encontrar muchos peros. Pero si vamos al Tanaj, ¿qué es lo que vemos en el Tanaj? También vemos muchas manifestaciones sobrenaturales. También vemos resurrección. También vemos la manifestación del Mashiach sobrenaturalmente a Moshe en el monte Sinai. ¿Se acuerdan? Cuando el Eterno le dice, te voy a mostrar mi bien, pero vas a pasar y solamente vas a ver
las espaldas y te voy a cubrir el rostro. Ven al Elohim de Israel, así es, ven al juez de Israel, al poderoso de Israel, así dice la Torah, ¿verdad? Es decir, la manifestación del invisible ahí en el monte Sinaí, haciendo acto de presencia del Todopoderoso. Entonces este texto no es así como para la ligera decir, hay una invocación de muertos y a los judíos empiezan ahí ¿verdad?, a ensalzarse diciendo que el judaísmo es la única religión sin mácula. Bueno, si supieran, como Yeshua le dijo a la samaritana, si supieran quién fuera él y quién es el que dice, ¿verdad?, vengo de parte de mi Padre, entonces pensarían otra cosa. Y obviamente, pues bueno, es un conflicto que es desde el primer siglo, israelitas que creyeron, israelitas que no creyeron. Pero bueno, dice que ellos guardaron silencio también en el 36, ¿verdad? Y aquellos días, dice, a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Ahora imagínense cómo estaban. Ahora, por otro lado, también muchas preguntas y muchas incógnitas, ¿verdad? Si fue una visión, si fue algo real, si fue una manifestación general, porque bueno, la visión, en todo el Tanaj no vemos una visión necesariamente en este tipo de casos generalizada, ¿no? Es decir, que varias personas, por ejemplo, cuando Daniel tiene una visión, ¿verdad? Cuando Daniel tiene una visión, es la visión del río, dice que él iba con gente y de pronto la gente cayó y no vio nada, solamente él estaba viendo. Es decir, hay visiones donde alguien se entera, pero en esta ocasión eran 3 testigos que estaban ahí y todos vieron lo mismo. Entonces no necesariamente era una visión así como un sueño, sino más bien era una manifestación de lo sobrenatural, de lo celestial en la tierra, que podían ver 3 mortales, que podían ver 3 humanos, y lo vieron y ahí estaban. Entonces, bueno, el texto no habla de que sea algo místico nada más por decirlo, sino habla de que realmente apareció y realmente se manifestó en un aspecto de visión, las cosas sobrenaturales. Como dije hace rato, las cosas celestiales, el ojo humano las ve como una visión, ¿cierto? Como una visión. Y no como una realidad, por supuesto, dentro del plano físico, sino como algo sobrenatural, algo celestial. ¿Ah? Permítanme un momentito. Ya, me está cayendo ahora sí la noche por acá. Bueno, sí, estamos hablando de la transfiguración, Lucas 9. Bueno, déjenme ir más adelante. Aquí hay más palabras de Yeshua. Bueno, vamos rápidamente a estas palabras que están un poquito aisladas, pero vamos a recordarlas. Lucas 9 para terminar el capítulo. Dice, enseguida, pero ellos no comprendieron y bueno, guardaron silencio. En el 46, y surgió en ellos la inquietud sobre quién en realidad sería el mayor entre ellos. ¿Se acuerdan? También nos adelantamos hace tiempo sobre este asunto. Pero conociendo Yeshua la intención de su corazón, vean, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, cualquiera que acepte a un niño como este en mi nombre, es decir, en mi autoridad, porque yo así lo ordeno, dice, a mí me acepta. Y el que a mí me acepta, acepta al que me envió. También ya hablamos esto, clases pasadas, que la autoridad del Padre, las palabras del Padre, la voluntad del Padre están totalmente en el Mesías. De tal manera que el que agrada al Mesías, el que oye al Mesías, el que obedece al Mesías, es porque está haciéndolo con el Padre, con el Eterno. Y entonces agrega, contestando Yohanan, dijo, Rabenu, nuestro maestro, vean. Ahora, en esta versión en español le dicen Rabenu. Saben, a Moshe, como hemos hablado antes, le dicen Moshe Rabenu, ¿verdad? Le dicen Moshe Rabenu. Fíjense nada más. Y aquí, a Yeshua, que le dicen Maestro
nuestro. No sé cómo vienen sus versiones, pero siempre que en las versiones le hacen llamar maestro, ¿verdad? A veces algunas ponen entre paréntesis que quiere decir rabí, o rabí que quiere decir maestro. ¿Se han visto en algunas versiones? Que dice rabí y entre comillas que quiere decir maestro o maestro nuestro. Entonces era muy común que llegaran, ¿verdad? Y le dijeran rabí. Y aquí Yohanan, es decir, si vemos en el contexto, ¿verdad?, de la autoridad de los rabinos en el primer siglo, pues ya no era Moshe Rabenu, aquí ya a Yeshua le dicen Rabenu, nuestro maestro. Bueno, dice, vimos a uno que expulsaba espíritus malignos. Bueno, el anterior concluye muy rápidamente. El que quiera ser inferior entre todos ustedes, este será el mayor. Y bueno, ya hablamos también de esto, las características del reino. Ahora, hemos hablado de otro texto con la misma referencia, en donde Yeshua finalmente está diciendo, si Él acercó el reino, si el reino ya está aquí, el reino del Padre, que es la voluntad de Él y el conocimiento de Él y del mensaje de la buena nueva a través de Yeshua en la tierra, entonces es vano estar peleándose para ver quién está a su derecha y quién está a su izquierda. Quién está como encargado, quién está como tesorero, quién quiere estar en el palacio, quién quiere tener un cetro, quién quiere ser el achichincle, decimos aquí en México, ¿verdad? El ayudantito. Es vano. Aquí Yeshua habla, aquí se trata de ser como niños, aquí se trata de pensar como ellos, aquí se trata de que si viene un niño, un pequeño en el nombre de Yeshua, en la autoridad de Yeshua, y trae un mandamiento de Yeshua, tenemos que escucharlo y tenemos que obedecerlo. Fíjense qué cosa más interesante. Y el único problema que se antepone a escuchar algo tan sencillo venido del Mesías y a la vez venido del Padre, otra vez, es por supuesto la humanidad caída. La transgresión, el pecado, la soberbia, el orgullo, todos esos males que están en la humanidad. Pero la inocencia y así es, y ese corazón sensible es el que entonces califica para buenos servidores en el reino. Y eso es lo que Yeshua una vez más dice, el que quiera ser mayor, bueno, tiene que ser el menor, el servidor, y ser como niño, escuchar como niño. Bueno, sigue diciendo, aquí entran con otro tema, dice, contestando Yohanan dijo, maestro nuestro, vimos a uno que expulsa espíritus malignos en tu nombre, y se lo impedimos, porque no viene con nosotros para seguirte. Yeshua le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Lucas 9:51. Bueno, hay otras versiones que son un poco más amplias. Hay otra versión que dice, no sé si hay alguna versión de las que tienen, porque hay otras versiones que amplían la información. Lucas 9:50, o es otro evangelio que hable del mismo texto, en donde Yeshua también agrega y dice que nadie puede hacer milagros y a la vez contradecirle, y a la vez estar hablando mal de él, ¿ok? Dice, nadie puede echar fuera demonios y a la vez decir mal de mí. Hay una versión que aparte dice, agrega esto. ¿Y qué es lo que además agrega Yeshua ahí? Que si hay alguien definitivamente que está, ahora, obviamente en aquella época los 12 pues estaban con él y creían que solamente trabajaban con él y solamente era la obra de él y con ellos. Pero definitivamente mientras Yeshua iba de uno y otro lugar, hacía discípulos que no le seguían necesariamente y que se quedaban en sus lugares, y obviamente que también eran enviados como discípulos, ¿verdad? Y hacían la obra también del Padre. Entonces Yeshua aquí les pone por manifiesto que no era solamente el trabajo de ellos, sino que también estaban siendo llamados más obreros a la mies. ¿Qué les parece?
más obreros a la mies, y que estaban trabajando, por supuesto, para la misma obra. Ahora, por otro lado, por supuesto que también hay los que toman este texto para decir que no están desparramando contra el Mesías, porque ya el hecho de hablar de milagros, y bueno, ya saben que nos hemos topado siempre con este tema, ¿no? Hacer milagros, sanar, hacer que caiga polvo de oro, hacer que las escobas sean santas, y que los celulares santos, y que los chicles santos, y que no sé, cualquier cantidad de doctrinas que de pronto ahí veo en los portales y digo, ¿ahora de dónde salieron tantas cosas tan raras? La risa santa y todas esas cosas. La pregunta es, a ver, Yeshua dice, el que no recoge conmigo desparrama. El que no es con nosotros es contra nosotros. Aquí el problema sí es grave, sí es serio, porque todos decimos que somos de Él y todos decimos que hacemos por Él y para Él. ¿Y qué estará pensando Él? Bueno, no nos queda de otra, aunque si presumimos que tenemos el Ruach y somos dirigidos por el Ruach, que la misma palabra nos confirme. Que la misma palabra nos confirme que realmente somos de Él y juntamos con Él o recogemos con Él y no desparramamos. ¿Me entienden? Es decir, si todos los que creemos presumimos de ser de Él y estar con Él y no desparramar, la única forma de que digamos es el Ruach de Elohim lo que está haciendo es que lo confirmemos con la palabra. Así que si yo un día salgo diciéndoles, ¿verdad?, que la risa santa, ¿verdad?, y que vamos a caernos porque ya llegó ahora esta manifestación del Ruach, ustedes digan, pues aunque ese Antonio presuma que tiene el Ruach, esa cosa no viene en la escritura, así que me perdonas. Adiós, se acabó eso. A ver, dime dónde está la escritura, eso, ¿verdad?, de que te caes y que eches maromas y que así vas a llevar al reino de los cielos y a instaurar el reino. Ahí sí me dan caret. y bueno, yo lo digo como ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero así es como hay que ver todas las demás cosas, ¿no? Como les digo, todos presumimos ser del Mesías y estar con el Mesías. Bueno, vamos a comprobarlo con la palabra, que realmente seamos y que por nuestros frutos seamos conocidos. Y así entonces, si el pentecostal viene y me dice, no, yo soy del Mesías y yo junto con él, y mira, yo echo fuera demonios y yo reprendo los demonios y yo me lanzo, ¿verdad?, y caigo y entonces hago que vomite la gente y los saltos santos y la escoba ungida y los chicles ungidos y todo eso, yo digo, espérame tantito, ahí sí ya. Ahí sí, si me lo muestran la palabra, entonces es el Ruach. Si no, no puedes hablar del Ruach que hace cosas así. Cuando Yeshua les dice, no se lo impidan porque el que no está contra ustedes o con nosotros está contra nosotros, tenemos que estar bien claros de que cualquiera que diga y que haga, pues definitivamente con la escritura, veamos que esté con Yeshua. Que esté con Yeshua. Y eso ya es un juicio que a través del Ruach podemos dictaminar, ¿no? Yo digo, cada quien de nosotros conocemos algún movimiento o alguna persona o alguna iglesia o lo que sea, y el Eterno nos da juicio justo para decir, esto es del Ruach porque la palabra lo confirma, porque Yeshua lo predicó, porque los apóstoles lo hacían, o aquello no es del Ruach porque nunca está en la escritura, porque nunca Yeshua lo dijo, porque nunca los apóstoles lo practicaron, porque nunca está en la profecía, porque nada. Esa es la mejor forma finalmente de juzgar y juzgarnos a nosotros mismos. Cuando salgamos con cosas raras, ¿verdad?, que el brinco sagrado, ¿verdad?, a ver, vamos a verlo. Es más, en la misma escritura hay un salto que era profano, que era idolatría, ¿se acuerdan? Así que ya de plano dirían, no, el salto santo sería pagano, punto. Entonces, cosas de ese tipo. Y así podemos juzgarnos a nosotros mismos, calificarnos. Si realmente estamos con Mashiach y sus discípulos o no. Fíjense qué interesante. Ahora, aquí estamos hablando de milagros, echar fuera demonios o sanar personas. Pero ¿qué tal la enseñanza? La doctrina, ¿verdad? La palabra, lo que se enseña allá afuera.
Y aquí hay algo también otra vez y finalmente, como les decía, para esto es el motivo de esta serie, las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, porque ya por un lado ya sabemos que el cristianismo ya tiene su parte, ¿no? Un día alguien me dijo, también esta serie tiene que ser para desvincularnos también del cristianismo. Y bueno, sí, yo sé, yo creo que ya todos estamos desvinculados del cristianismo ya teológico, pues romano, a lo que voy pues esa parte, ¿no? Romana, totalmente dogmática. Pero por otro lado tenemos a esta corriente mesiánica, ¿no? Judía o judeo-mesiánica, ortodoxa o hasídica, ashkenazí o sefaradí o mizrají o de lo que sea, que también tiene fuerza y está haciendo que muchos entonces no junten o no estén con los discípulos de Yeshua. Ahora, les digo esto porque a mí me llamó la atención esta versión, Lucas 9:50. Esta versión que tengo yo, Lucas 9:50, dice, Yeshua les dijo, no se los impidan, porque el que no está contra ustedes, ahí les habla de ellos, no dice nosotros, incluyéndose Yeshua, sino ustedes. Dice, porque el que no está contra ustedes, entonces está con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que hoy día, una de las formas también para identificarnos dentro de la obra de Yeshua HaMashiach es que podamos coincidir con los apóstoles, con los Shelehim. ¿Se imaginan la forma también de poder? Y por eso yo en las clases cuando hemos dado, por ejemplo, las cartas de Pablo, yo siempre digo, hay ciertas iglesias que presumen de ser bien paulinas, pero solamente agarran los textos que les convienen y los tergiversan. Pero mucha de la enseñanza de Pablo para nada coinciden. Entonces, ¿qué quiere decir? No están con Shaul, no coinciden con Shaul, no juntan con Shaul para el Mesías, sino que al contrario desparraman. Y algunos ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Respecto a doctrinas calvinistas o de esas cosas, o el dispensacionalismo. Entonces, un buen parámetro, por supuesto, como lo he dicho antes, son los discípulos. ¿Por qué? Porque Yeshua envió a estos y les inspiró también y les reveló para instruir. Yeshua les dijo, el Ruach los va a llevar a toda verdad y les va a confirmar lo que les he enseñado y les va a revelar todavía más cosas. Entonces, tenemos que también juzgarnos para coincidir con lo que dijeron los Talmidim y los Sheliahim. De esta manera, si alguien llega y verdad, y yo traigo los celulares santos, y a ver, espérame tantito, ¿cuándo alguno de los apóstoles habló de un objeto santo? Sencillo, ¿no lo dijo? Pues hazte un lado, porque no juntas con los discípulos, sino que desparramas, ¿verdad? Y que ya llegué y entonces el salto santo, ¿verdad? A ver, espérame tantito. A alguno de los discípulos que lo llegó, no, pues entonces no juntas con los discípulos, no coincides con los discípulos, ¿no? Y el pañuelo, ya saben, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas, el pañuelo santo y la escoba ungida y el celular ungido y esas cosas así. Bueno, así es como también podemos tener un parámetro para juzgarnos. Por supuesto, obviamente primero está Yeshua, que ha dado interpretación de la Torah, y está la Torah misma también, en la cual tenemos que coincidir. Y está también la instrucción que le dio a sus discípulos, en las cuales tenemos que coincidir también. De otra forma, entonces vamos a estar errados. Y vamos a estar inventando, ¿verdad?, las escobas santas y los celulares ungidos y todas esas cosas raras. U otras cosas que hoy día realmente pues ya se cuentan de a decenas o de cientos de doctrinas inventadas de todos lados. Bueno, sigue diciendo 9:50, 9:51. Bueno, aquí ya 9:51, aquí ya va a entrar Lucas en una de las etapas finales y no me quiero ir muy lejos. Bueno, vamos a continuar esto y después nos vamos a los otros evangelios. Sucedió que al cumplirse los días de su ascensión, 9:51, se dispuso firmemente para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos
pero no lo recibieron porque él se había dispuesto firmemente para ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacob y Johanán le dijeron: Señor nuestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma tal como lo hizo Elías? Aquí ven los discípulos, ¿verdad? Los arremetiendo rápidamente, ¿verdad? Como un trueno, así: ¿quieres que oremos? Y órale. Y bueno, dice Yeshua: pero él se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no se dan cuenta de qué espíritu son, de qué ruaj, de qué aliento, con qué dirección van, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir almas, sino a salvarlas. Y bueno, obviamente la actitud de ellos ya de pronto, ¿verdad? Entre la majestad de Mashiach, entre el reino que ya les estaba cayendo el 20, entre los milagros y el poder que el Mesías contenía, pues por supuesto que en este momento entendieron y creyeron que podrían llegar a ser algo, ¿cómo se puede decir?, relevante para defender y para no dejar que ningún no creyente o algún gentil, o peor, un samaritano, pues llegar a hacer esto, ¿verdad? Y entonces pues obviamente ellos actúan de una forma sin pensar, ¿no? Y Yeshua les deja en claro que permítanme un momentito. Andan por aquí los niños queriendo participar de la clase. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que bueno, Yeshua no toma revancha, ¿verdad? para el castigo rápidamente, no en todos los casos. Siempre había sus momentos. Ahora, definitivamente que Yeshua sí emitía un juicio de pronto, ¿no? Para aquellos que de plano querían destruirlo. Y cuando habla de liderazgo, por ejemplo, definitivamente él sí no ve una solución. Pero este caso no era el mismo caso. Y aquí, bueno, Yeshua les enseña que no en todo el tiempo, ¿verdad?, se iba a juzgar severamente. Simplemente él tenía interés y prioridades, como obviamente subir a Jerusalén y hacer lo que es prioridad. Y en el 57 dice, dice después, al final del 56, se marcharon a otra aldea. Y cuando ellos iban por el camino, cierto varón le dijo: Señor mío, te seguiré a donde quiera que vayas. Te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Yeshua le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Pero él le contestó: Señor mío, déjame primero que vaya a sepultar a mi padre. Yeshua le dijo: deja que los muertos sepulten a sus muertos, y tú ve a proclamar el reino del Todopoderoso. Otro le dijo: te voy a seguir, Señor mío, pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida voy contigo. Yeshua le dijo: el que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí, no es apto para el reino de Elohim. Bueno, aquí vienen tres cosas muy interesantes. Hay tres personajes, ¿verdad? Que a la respuesta de Yeshua eran como Pedro, que no sabían lo que decían o no tenían ni una idea completa, ¿verdad?, de lo que era seguirle y anunciar el mensaje de la buena nueva. Y el primero simplemente se acerca y dice: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. A donde quiera.
Cuando él dice a donde quiera, lo primero que Yeshua le dice que es. Fíjense qué interesante, que no le dice deja que los muertos entierren a sus muertos, tampoco le dice ninguno que poniendo su mano al arado voltea atrás no es apto. Se va directamente a la expresión que él dijo, a donde quiera que tú vayas. Bueno, espontáneamente él, a lo mejor con toda la emoción, así es, le dijo, cualquier lugar que sea, ahí voy. Y rápidamente Yeshua le responde que le da, perdón, le da en dónde. ¿En dónde le da a esta parte de la humanidad? ¿A dónde, en qué parte le da a esta parte de la humanidad? En el materialismo. Así es, en lo material, en un lugar, en el confort, en la comodidad. Fíjense nada más, en el confort, en la comodidad, en la tranquilidad, en la autosustentabilidad, en la economía, en el afán de este mundo, en lo más básico que es, necesito descansar, necesito estar en un lugar en donde pueda estar a gusto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cómo el sistema hoy día ha adoctrinado al mundo, verdad? El confort, lo más accesible, lo más cómodo, lo más práctico, en donde menos sufran, donde menos se canse, lo más a gusto, en donde es próspero, en donde no haya esfuerzo mayor, en donde todo sea fácil. Pero definitivamente el reino de los cielos no es lo más materialista ni el mayor confort, humanamente hablando. Entonces cuando él le dice a donde quiera que tú vayas, aquí rápidamente le dice, aunque las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, el Hijo del Hombre en realidad padece, por lo menos ni siquiera tiene un lugar en donde estar. Así que piénsale, porque no se trata de que a dónde vamos a establecer nuestra iglesita, a dónde vamos a hacer nuestro pequeño templito, ¿verdad? Cómodo, ¿verdad? No sé, piensen las comodidades, aire acondicionado, colchonadito, todo, ¿verdad? Unos lugares hasta les ponen ¿cómo se llama esta? Eso que ponen en el piso, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Alfombra para que cuando pasen a orar al frente, adelante de la cruz, ya saben, ahí no se lastimen las rodillitas, ¿verdad? Algunos tienen ahí bien acolchonadito para que no se lastimen las rodillitas y puedan orar ahí 5 minutos con airecito, todo bien cómodo. No, Yeshua dijo, no, o sea, imagínense qué diría, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes aquí encerrados, ¿verdad? Con tantas comodidades, vayan y salgan y órale al sol, ¿verdad? Al moverse, lo menos que tiene que empezar es comodidad. Imagínense qué cosa. Aquí lo primero que le dice, ¿sabes qué? Ir a hablar de la buena nueva no tiene nada que ver con comodidad. No tiene nada que ver con estar en un solo lugar, no tiene nada que ver con echar raíces ahí, y decir que ya tienes encerrarte en un cuarto, ¿verdad? En un lugar de 4 paredes y acondicionado. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de, ¿sabes qué? Piénsatela bien, ¿verdad? Y era muy sencillo para ellos esta expresión. Las aves tienen sus nidos y las zorras tienen sus cuevas, pero yo no tengo, ahora sí que como dicen aquí en México, ¿verdad? Y vean qué expresión, ¿no? Pero en México dicen, no tengo ni dónde caer muerto. En México alguien que de veras así está quebrado dice, no tengo ni dónde caer muerto. Es decir, hasta morir es caro. Hasta morir es un problema. Ajá, saben, Yeshua no tenía ni dónde caer muerto. Ciertamente no tenía, tuvo que ir alguien, obviamente es algo que el Eterno tenía contemplado, pero él ni siquiera se preocupó en eso. Oye, voy a morir y ¿qué sepultura? ¿En dónde van a poner? No tenía dónde caer muerto realmente. Entonces tuvo que ir alguien, ¿verdad? Está José de Arimatea, toma su cuerpo y lo lleva a una tumba de un rico, pero ni siquiera se preocupaba en eso. Y hoy día, vamos, a la gente se preocupa de que, ¿qué va a pasar cuando yo me muera?
si voy a tener un lugar o no, ¿verdad? Cosas, es decir, ese mundo, y vaya que se ha convertido en un negocio eso de la muerte, ¿verdad? Este mundo realmente nos toma por sorpresa cuando de pronto nos ha establecido toda una serie de formas, normas, leyes y costumbres que cuando pensamos en servir al Eterno y llevar el mensaje de la buena nueva, y ustedes van a coincidir conmigo, ¿a poco no siempre hay un pero? Díganme sí o no. Cuando se trata de llevar el mensaje de la buena, siempre el humano tiene un pero. ¿Sí o no? El que diga no es porque a lo mejor no sabe lo que dice. Pero siempre hay un pero. Ay, es que no puedo. Ay, es que el tiempo, es que el trabajo, es que el dinero, es que acá arriba, es que, y miles de peros. Es que no puedo, es que no tengo, es que falta lo más principal, que es la fe, la confianza, la seguridad. Qué cosa más tremenda. Yeshua le dice, ¿sabes qué? Aquí se trata de que no tengas nada, de que todo lo que tienes más bien es para el servicio. Pero cuando salimos con nuestros peritos, vea que, ay, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, es que el calor, ya son cosas de veras así, demasiado humanas. Entonces el primero le dice, ¿sabes qué? No se trata de confort y vas a aguantar, como dicen aquí en México, vas a aguantar vara. Aquí en México es, órale, vas a ponerte fuerte. Bueno, el otro dice, a otro simplemente Yeshua le dijo, sígueme. Y entonces aquel dijo, sí, Señor mío, espérame, pero primero voy a sepultar a mi padre. Mi padre ya es viejo, ya va a morir, no sé cuántos años le quedan. Ahora, eso es muy tremendo, fíjense, porque eso también suele ser un punto de crítica por el judaísmo. Incluso por algo que más adelante vamos a leer de Yeshua sobre el mandamiento de honrar a los padres. Honrar a los padres. Y parte de honrarlos es cuidarlos hasta que ellos mueran. Sustentarlos y ayudarles, incluso en esas condiciones. Este hombre, fíjense qué interesante, este hombre le dice, espérame, déjame, voy a sepultar a mi padre. Mi padre a lo mejor ya es anciano, ya le están sus últimos años, está enfermo. Pero aquí, ¿cuál sería? Ahora, ¿ustedes creen que Yeshua sería ya de plano así un transgresor de la Torá, de tal manera que le diga, deja a tu padre, ya olvídate de él, ven y sígueme? Él le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por inferencia, por lógica, rápidamente, no era un hijo único encargado de su padre. Eso es obvio, porque cuando aquí dice, deja que los muertos sepulten a sus muertos, y tú ve a proclamar el reino de Elohim, le está diciendo, ¿sabes qué? Estás poniéndole demasiada importancia a despedir a tu padre, que aunque es importante, hay otras personas que pueden hacerlo, pero tú estás siendo llamado a llevar la buena nueva. Número 1, el Eterno no nos va a llamar a nosotros para ponernos en una situación difícil. Más bien son nuestros peros y nuestros requerimientos y nuestras debilidades y nuestras frustraciones las que vienen y generan los peros. Sin embargo, cuando el Eterno nos llama, realmente no hay peros. Y aquí simplemente el hombre hubiera dicho, sí, maestro, te voy a seguir. Mi padre ya es grande, pero tengo muchos hermanos y tengo muchos tíos y tengo mucha familia y tengo mis hijos y ellos que se encarguen de, ¿verdad?, de mi padre, y yo voy a hacer lo que el Padre Celestial quiere. Entonces, a lo que vamos pues es de que así es, no era el primogénito, no era el hijo único. Seguramente Yeshua no le estaba poniendo una carga difícil. Yeshua no podría hacer esto con alguien que estaba en esa situación. ¿Por qué? Porque no podría llevar a alguien a transgredir el mandamiento de la Torá que dice honra a tu padre. ¿Por qué? Porque más adelante Yeshua
se los reclama a los fariseos y les dice: ustedes cambiaron el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, con simplemente decir en lo que te pueda ayudar, eso ya es un corbán. Yeshua no podía estar haciendo eso. Más bien, Yeshua, por medio del Eterno, sabía a quién llamaba, de tal manera que estaba siendo probado también para decir: te voy a seguir. Entonces, cuando a ese otro le dijo: sígueme, es porque Yeshua sabía que le podía seguir, que podía estar libre de esas ataduras. Pero bueno, él humanamente, y aquí lo que nos demuestra, por supuesto, es que nos conoce. Les voy a decir algo también, porque una vez di una clase así, con ese tipo de reflexiones, y se los vuelvo a decir: el que esté siendo llamado, el que escuche el llamado, y piense rápidamente en un pero, ese pero es fruto de nuestra humanidad caída. No es algo que el Eterno los esté poniendo en un conflicto y en una situación difícil. Porque el llamamiento no lo hace a gente que le va a poner en un conflicto espiritual, ni familiar, ni material, ni nada de eso. Sino más bien nosotros nos creamos los conflictos. Entonces es una buena manera de empezar a pensar, ¿verdad?, que Él es perfecto y que Él sabe todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es confiar y tener la seguridad. Yo estoy siendo y entendiendo que soy llamado a algo que el Padre quiere que haga, lo voy a hacer confiado como niño, con seguridad, quitándome esos peros y esos miedos, esos temores y esas incapacidades. Es decir, es que no tengo dinero, es que no puedo, es que el tiempo, es que las cosas, es que con qué me muevo, es que todos esos son cosas humanas. Aquí está el otro entonces. El segundo, ¿verdad?, le nace un pero es un pero humano. Y Yeshua le dijo: no te preocupes por eso, hay gente que lo va a hacer. Es más, hay gente que está en la misma condición, que lo va a hacer. Pero tú ve y proclama, dice, el reino de Elohim. Es un gran privilegio ser llamado, sí, qué hermoso, qué grande, qué bueno, qué bendición. Pero ciertamente es un reto aceptarlo, porque hay que tener mucha confianza, mucha seguridad. Hay que tener mucha seguridad. Y viene uno más. Otro le dijo: te voy a seguir, Señor mío, pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida voy a ir. ¿Qué es irse a despedir? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos un hombre con apegos demasiados amplios y demasiadas expectativas en su familia, que pues bueno, para muchas personas, según el humanismo que se nos ha enseñado, y bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, así es, una atadura excesiva. Piensen en el tipo de persona que es, piensen en dónde está, piensen por qué está ahí. Tampoco es una persona que, es decir, ahora hay que entender esto. Una despedida en el primer siglo, igual como en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando regresa el hijo pródigo, ¿qué pasa con el hijo pródigo cuando regresa? ¿Se acuerdan? Se le hace una fiesta. Bueno, un fiestón, no. Entonces, en el primer siglo también una despedida, no crean que era de: oye, espérame, voy, papá, mamá, nos vemos, me voy al ministerio. No. Deja despedirme él, voy a reunir a mi familia, vamos a programar una despedida, un fiestón y abrazarlos, y entonces los mejores deseos, y yo no estaba para eso. El concepto del primer siglo, ¿verdad? Dar la bienvenida, dar la despedida, despedir a una hija, despedir a los hijos por el casamiento, todo esto era algo muy, muy humano, muy parte de la cultura, la tradición. Y aquí es donde Yeshua le dice, así como que, dice, Yeshua le dijo: el que poniendo su mano en el arado mira atrás de sí, dice, no es apto para el reino de Elohim. Es decir, si hay un apego, por supuesto, ¿verdad? Si hay un apego,
sea familiar, sea de trabajo, sea de lo que se ponga en el nombre que sea, si hay un apego tan grande o al menos un poco más grande que el llamado, ahí ya viene la exhortación del Mashiach. Ahí ya el Mashiach dice, es como los militares. Un día también pusimos este ejemplo, si no mal lo recuerdo, cuando hablamos de esto años pasados. Cuando van las personas al ejército, mi papá estuvo en el ejército y a mí me dijo, porque de pronto nos ya entraban las ideas, que el ejército cuando estábamos chamacos, ¿verdad? Y mi papá lo primero que me dijo, tú no calificas para el ejército, porque yo estoy lisiado, tengo una fractura en mi brazo y un problema, no quedó bien y es permanente, eso estar lisiado, es permanente. Y me decía, tú no calificas para el ejército por tu brazo, no te van a admitir. La gente que tiene el pie plano, y bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Que en el ejército, si no pasan los exámenes, por supuesto, físicos, ¿verdad? Historia, todas esas cosas, no entran. Entonces hay pruebas así, donde sabes que no eres apto para el ejército. Por esto, por lo otro, por conocimiento, por fuerza o por valor. Hay una prueba de valor que no sé si ahora la practican. Me acuerdo que mi papá nos dijo allá en los 60 cuando él hizo examen para entrar al ejército, si no mal lo recuerdo, los hacían que se lanzaran de la plataforma, no me acuerdo de cuántos metros, 20 metros, no sé cuánto, pero era todos, órale, a lanzarse la plataforma, clavado. Si alguien no lo había hecho nunca en su vida, tenía que hacerlo, ni modo, hacer una prueba para forjarlos y ver si estaban listos para todo, ¿no? Y entonces tenían que lanzarse 10 metros, bueno, ya es suficiente 10 metros, sí, porque estaban 3, 5 y 10, no, ahí está, si son 10, oigan, son 10 metros, son más de 3 pisos, ya estando arriba, hay algunos que dicen, no, yo no lo hago. Ajá. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Es realmente estar llamando obreros a una milicia que es mucho más grande y más importante que la de los terrenales. Por eso Shaul, en un momento, ¿verdad? Él dice, nadie que es llamado a ser de las filas del Mashiach puede militar para el mundo. ¿Se acuerdan? Shaul una vez le escribe, si no mal lo recuerdo, a ver si alguien lo puede recordar dónde está. No sé si es para Timoteo que le escribe. Dice, ninguno que es llamado para servir para la milicia de Mashiach se enrola en los asuntos de este mundo. A Timoteo, ¿verdad? Si alguien tiene exactamente el texto, por favor, ahí se los agradezco. Pero está diciendo, aquellos que son llamados a este tipo de servicios así, de plano, de tiempo completo, no tiene que haber ningún pero, ¿verdad? Y todos esos que querían seguirle, o a todos esos que él estaba llamando específicamente para esta obra de ser emisarios, enviados, les dice aquí, no puedes. Ahora, el ejemplo que aquí él pone también, ¿verdad? Cuando en el 62 dice, el que pone su mano en el arado, pero mira detrás, no es apto en el reino, era un ejemplo también muy claro, esta 2 Timoteo 2:4, gracias Yerusha. Ninguno que milita, ahí está, ninguno que es llamado como soldado al ejército de Mashiach se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque quiere agradar a aquel que lo ha llamado por soldado. Por eso les digo que el que pone peros es porque está siendo probado y tiene que superar esos peros humanos. Ahora, el ejemplo que aquí pone Mashiach es cuando eran contratados trabajadores para trabajar la tierra en las eras, hoy día podríamos decir tareas o hectáreas o parcelas, como se diga. Era un trabajo muy duro, hasta el día de hoy es un trabajo, el trabajo en el campo es muy duro, es una cosa que yo admiro, a la gente que trabaja en el campo todavía admiro, es un trabajo agotador, muy cansado, bajo el sol, condiciones verdaderamente que para nosotros que vivimos en las ciudades son suicidas, casi. Bueno, en la época de Yeshua no era diferente, agarrar el arado para empezar a dar la tierra y ver todas esas extensiones de tierra donde se iba a sembrar, de tal manera que el que agarraba el arado y primero se paraba y volteaba para atrás y decía, ay, qué flojera, ¿cuánto es?
vámonos para afuera, ¿sabes qué? Deja el arado y vete porque vas a dejar el trabajo ahí en unos cuantos metros. Vámonos, así, se acabó. ¿Ah? Se fue el audio, a ver si, no sé si es un problema general. No, ok. Entonces, imagínense qué cosa más tremenda, ¿no? Imagínense el dueño de la hectárea ahí, de la parcela. Ahí tienen los trabajadores y ahí ve a algunos así como que, ay, qué flojera, así como que, a ver, este asador, así como que moviendo, así como que, ¿por dónde empezamos? Así como, no, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos, se acabó, no te quiero a ti. Pero el que quiere ver a los trabajadores los ve activos, los ve firmes, los ve con el arado ahí, ya empezamos, ¿por dónde empiezo? Y órale, y no voltean, y empiezan, y no ven para atrás. Ese es un ejemplo que Yeshua pone, y ahí es donde se daban cuenta qué tipo de trabajadores tenían que eran eficientes, no solamente con eficacia, sino con eficiencia. Y obviamente, pues el trabajo, pues en aquella época, pues no siempre tenían, aunque los animales los trabajaban también, los usaban para esto, pues sabía que no tenían todo esto y tenían que poner a gente a trabajar. Finalmente, lo que Yeshua está diciéndonos aquí son cosas muy importantes. No pensemos en comodidades, ¿verdad? No pensemos en comodidades. Quitémonos los apegos familiares incluso. Ay, la nostalgia de mi familia. Es que cómo voy a dejar a mi familia. Todas esas cosas, ¿verdad? Nostalgias familiares y apegos familiares. Y finalmente, una desilusión o simplemente una... pues sí, una desilusión, podríamos decir, ¿verdad? De la obra y del trabajo que implica servir, nos puede meter en problemas. Nos puede meter en problemas. Entonces aquí Yeshua con estos tres ya nos pone así parejitos y dice, ¿sabes qué? Si vas a ser llamado o si estás siendo llamado o si tú eres de los que dicen, Señor, te voy a seguir y yo lo voy a hacer, entonces atente a los requerimientos, atente a los requerimientos del Mashiach. Todos de aquí podemos decir, Señor, yo te voy a seguir, yo voy a también hacer eso, pero ¿saben qué? Tenemos que ser bien firmes y decir, no voy a poner peros. No voy a estar pensando en confort, en comodidad, ¿verdad? En un escritorio y en un templo así de lujo y zapatos boleados, ¿verdad? Y aire acondicionado. No, eso allá está en el cristianismo. Eso ya está en el catolicismo, en todos esos movimientos, eso ya está allá. Acá está todas las condiciones de todo tipo, en donde no hay vuelta atrás y en donde no se mira para atrás. Y bueno, las palabras de Yeshua aquí son muy, muy directas y pues finalmente, por supuesto, que para hacer algo para el Padre a través de Mashiach, pues no es cualquier cosa y cualquiera de nosotros podríamos opinar de la misma forma. Las cosas que se van a hacer para el Creador, o ustedes díganme si tendrían que pasar por el ISO y todos los estándares, ¿a poco no tendrían que superar incluso los estándares? ¿O a poco aquí le entregaríamos un servicio al Eterno así mal hecho, así, ay, a medias, ay, es que me dio flojera, o... imagínense. No, al contrario, tendríamos que hacerlo sin ningún impedimento terrenal, ningún apego terrenal. Entonces, bueno, aquí están las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, que nos avisa básicamente y finalmente en primera instancia que tenemos que ser demasiado comprometidos, ¿verdad? Para el servicio, para el ministerio. Bueno, vamos a otra parte más. Excelencia total o nada, dice Ana Escobar. Así es. Ana Escobar, que es profesora de verdad, no recuerdo si es de preparatoria, nivel preparatoria, sabe que tiene que ser excelente también en su área, ¿verdad? Tiene que ser constante, tiene que llegar a tiempo, tiene que estar los días, imagínense, tiene que estar cumpliendo, ¿verdad?, su currícula y su horario. Imagínense que llega a media clase, ay, buenas noches, se me hizo tarde, ya llegué, ¿cómo están los jóvenes? No, imagínense, no, esa maestra va a decir, no, vámonos.
Bueno, dice por aquí, Estela, mi esposo fue sargento de la policía, dice salía a trabajar a las 5 de la mañana y llegaba a las 12 de la noche, fíjense. Sobre todo policías, soldados, bueno, militares, saben perfectamente qué son obligaciones. El otro día que hablaba con nuestro hermano Lucio de allá de Saltillo, no sé si están conectados ahorita, pues él me recordaba, ¿verdad? La disciplina militar. Allá dice mi hermano Lucio, que también él fue capitán, dice, ahí tú faltas un día y ahí no es que, ay, te voy a descontar el día, ahí arresto. Tú ahí faltas 2 días y arresto 2 días y así. Pero tiene un límite, que sigues faltando, ya no es arresto, ya es baja. Y vámonos, no sirve para soldado, imagínense. Ahí no es de que amonestación y ay, te voy a descontar el día, ¿verdad? No, ahí, órale, es arrestado y vámonos al cuartel. Entonces, pues bueno, hay que estar, por supuesto, entendidos, ¿verdad? De qué es militar para el Mesías. Ahora vamos a trasladarnos a Mebaser Meir. Vamos rápidamente a esta ocasión que ya hemos estudiado antes, pero también aquí vienen palabras de Yeshua muy importantes relacionadas a la obediencia de la Torá versus tradición o imposición de los hombres. Marcos capítulo 7, verso 1. Vamos rápidamente. 7.1 dice, los perushim, los fariseos y algunos de los soferim, escribas, que habían venido de Jerusalén, se reunieron alrededor de él, de Yeshua, y vieron que algunos de sus talmidim, discípulos, alumnos, comían el pan con manos inmundas, es decir, que no se habían lavado, porque los perushim y todos los yehudim no comen a menos que hayan hecho cuidadosamente el lavamiento observando la tradición de los ancianos, lo que se conoce como Netilat Yadayim. Netilat Yadayim es el lavamiento o purificación de las manos, porque según la tradición judía ya desde entonces pues había impurezas por todos lados, e incluso decían que se transferían los demonios también a través de las manos impuras, y que cualquiera que llegaba a la mesa sin haber hecho Netilat Yadayim, hacer el lavamiento de las manos y el rezo correspondiente y todas estas cosas como obligatorio dentro de la doctrina, entonces al meter su mano en la mesa contaminaba absolutamente todo y ya todo era impuro. Ya saben cómo se las gastan en la teología, ¿verdad? Con estos textos que aquí ya se puede comer de todo y todas esas cosas. Ahorita vamos a ver bien. Primero, número 1, estaban los perushim y los soferim, ¿verdad? Con él, por supuesto, en un lugar reservado. Tenían comida para ellos, que por supuesto, según la Torá, era kosher. Número 1, todos los alimentos que estaban ahí eran kasher, estaban permitidos. Bueno, pescado, tal vez, cordero, bueno, pescado con escamas, aletas, cordero, no sé, lo que hubiera, era comida kasher. Número 1, ¿ok? Por supuesto que era imposible que hubiera ahí moluscos y puerco y todas esas cosas, ¿no? Porque cuando dice haciendo todos los alimentos limpios, ya saben que los papas son bien fantasiosos, dicen todos los del mundo, ¿verdad? Hasta el conejo y el perro y el gato. No, estaba hablando de todos los que estaban ahí. Entonces, número 1, poner como anticipación lo que iban a comer e iban a compartir era dentro de los términos de los Yehudim. Ahí estaba el Mashiach, sus discípulos. Había comida kasher o kosher, pero por supuesto que ellos tenían el rito de Netilat Yadayim, lavamiento de las manos. Dice además, agrega, ya que cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Ya saben, hoy día, para separar los lácteos, para lavar
En un lado los lácteos, en otro las carnes, para cocinar los lácteos diferentes con las carnes, y un montón de mandamientos hasta el día de hoy. Y bueno, dice en el 5, Marcos 7:5, entonces los Perushim y los Soferim le preguntaron, ¿por qué tus alumnos no andan conforme a qué? Importante subrayar eso, a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas. Por supuesto, ahí no dice conforme a la Torá, a la ley, o a la instrucción, o al mandamiento de Moisés, o del Eterno, no, dice a la tradición, que era lavarse las manos de forma ritual. Y entonces en el 6 él les responde y les dijo, bien ha profetizado Yeshayahu de ustedes, hipócritas. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pero en vano me rinden culto, dice aquí esta versión, o me honran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahí está la tradición. Dejando el mandamiento del Todopoderoso, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento del Todopoderoso, vean, verso 9, para guardar su tradición. Este es el gran problema hasta el día de hoy. ¿Ok? Y el más grande problema es de que esto, el cristianismo en general, ni siquiera ha puesto atención para entender esto, que aquí no está Yeshua atacando a la Torá, a la instrucción del Eterno, sino a la tradición judía. Ellos dicen, no, ya ves, aquí está que la ley, y que todos los alimentos, esas no sé por qué no leen bien. Y dice, porque Moshe dijo, porque aquí está diciendo, ustedes con astucia, ahora, hemos hablado anteriormente y tenemos una clase también, ¿verdad?, sobre la teología, católica y todo esto, ¿verdad? Porque realmente dicen que obedecen al Creador, que son obedientes a su palabra y que la palabra por aquí y por allá, pero es como los fariseos y los saduceos y los escribas que realmente siguen la tradición de los hombres. Realmente eso es lo que todos nosotros nos percatamos, nos enteramos y dijimos que estamos haciendo, pues somos iguales que los fariseos. ¿Cuántos de aquí levantan la mano y dicen, yo era como un fariseo siguiendo la tradición de los hombres? Y ni siquiera en el judaísmo, en el cristianismo. Yo lo he dicho antes, estamos metidos en la tradición y estamos ahí con el gregoriano y la Navidad, ¿verdad? Y el Janus y todas esas cosas. Todo eso, Yeshua ahí nos estaba hablando a todos y le sigue hablando a muchos que dicen, yo soy del Mesías, pero aquí dice, pero son unos hipócritas. Son unos hipócritas. A mí me llegó estas palabras de Yeshua aquí. Eres un hipócrita, Antonio, porque tú dices que honras al Eterno, pero te la pasas observando todo el rito del cristiano, ¿verdad? Tamuz, ahí el 25 de diciembre, Janus y el Cupido y todas esas cosas. Es tradiciones de los hombres. Pero lo haces con astucia para invalidar el mandamiento. Y ahí es cuando el golpe, ¿verdad? Pues sí, es cierto, eso es lo que hay que reconocer. Nochebuena y Noche de Paz y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es pura hipocresía. Ciertamente, yo era un hipócrita, todos éramos unos hipócritas. Ay, sí, Diosito, y por aquí, por allá, ¿verdad? Y cantando Noche de Paz, el jamón ahí, el pavo, ¿verdad? Lleno de quién sabe cuántas cosas. Y Yeshua aquí dice, son unos hipócritas. Y aquí es lo que le está diciendo a los fariseos. Y aquí le sigue diciendo a los religiosos. Todos son unos hipócritas porque dicen que observan la Torah, pero no guardan la tradición. Y con astucia se quitan la Torah. Astutamente, dice en el 9, violan el mandamiento del Todopoderoso para guardar la tradición. Verso 10, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre. Vean lo que dijimos hace rato. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Era muerte por causa de insultar a los padres. Y dice en el 11, pero ustedes dicen, si un hombre dice a su papá o a su mamá, en lo que yo te puedo ayudar, eso es mi mejor corbán. Eso es mi corbán para ti. Es decir, una ofrenda al Todopoderoso.
dice, ya no le dejas hacer nada en favor de su padre o de su madre. Y bueno, se dice en la tradición judía que había también esta legislación, y por causa de que los fariseos querían tener a los hijos en las yeshivot y en las sinagogas y en todo el activismo anual del judaísmo con todos los ritos y todas las ceremonias, al momento de absorber a los hijos en las sinagogas y en las yeshivot, los rabinos les decían a los hijos, honrar a tu padre y a tu madre, pues es, mira, lo que puedas hacer con ellos, con eso ya los honras. No, es que pues estoy bien ocupado en la yeshiva y en la sinagoga y nada más puedo ir un día, pues con eso ya es un corbán para el Eterno. Y eso ya astutamente, con tal de ganárselos para ellos, dejaban que invalidar o hacían invalidar el mandamiento de estar honrando a sus padres. Y eso es lo que Yeshua les dice. Aquí hay algo mal, porque no dejan a los hijos que honren a sus padres porque ustedes los tienen ahí atados. Y es algo que pasa hoy día también en la religión, ¿verdad? Cuánta gente está metida en el activismo, ¿verdad? Y realmente no honran a sus padres y a sus madres. Que lo pueden hacer, que ni siquiera están llamados al servicio, ni nada de nada, ni ahora sí que ni hacen ni dejan hacer, y no honran a sus padres porque ya creen que, ¿verdad?, pueden honrarlos de otras formas. Y dice, sigue agregando aquí Mashiach, en el verso 13, invalidan así la palabra del Todopoderoso por vuestra tradición, otra vez, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchen todos y pongan atención, ahí les va. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, hablando de lo que estaba ahí. Porque todos, a ver, Señor, ¿por qué tus discípulos están comiendo y están haciendo impura la comida? Y todos se detuvieron, ya está impura. No, ya no podemos comer porque nos va a contaminar. Ya la tocaron esos talmidim impuros. Y entonces Yeshua les dice, escúcheme bien, pongan atención. No hay nada de lo que esté aquí que les vaya a contaminar. ¿Qué es lo que contamina? Les dice a todos. Es lo que sale de dentro del hombre, es lo que contamina. ¿A qué se estaba refiriendo? A todas las takanot, las tradiciones, las imposiciones y que lo que dijo el rabino, y toda esa era contaminación. Todo lo que sale del hombre y que invalida la Torah o que está por encima de la Torah o que tuerce el mandamiento verdadero, eso es lo que contamina. ¿Y por qué tan simple? En el verso 16 vuelve a decir, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, aquí viene lo más interesante. Cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de ¿qué? De la parábola. Los cristianos olvidan por completo que también Yeshua estaba hablando en figuras, en parábolas. Porque lo primero que leen en Pashat, literalmente dicen, mira, ya ves, no, aquí ya podemos comer de todo, ya hizo limpio todos los alimentos, ya podemos comer de todo, así que ya con la palabra de Jesús, dicen ellos, pues ya me puedo echar, ¿verdad?, mi perro asado, ¿no?, mi gato, en Navidad y todas esas cosas, ¿no? Pues nada que ver, el cerdito porque es más común, ¿no? El marranito, el chancho, le dicen allá en Perú. Pero aquí dice, vean lo que dicen los talmidim, le preguntaron acerca de la parábola. Ahora, obviamente él también les dice, ¿verdad? Les dice, también ustedes no entienden. Fíjense, tampoco ellos entendieron, porque ¿acaso se quedarían pensando, ya hizo limpio todos los alimentos del mundo, ya podemos comer cualquier? No. O sea, aquí no era una mente cristiana, ya entendí, ya podemos comer de todo. No. Eran israelitas que estaban pensando, a ver, ¿qué está diciendo? A ver, ¿qué dijiste en la parábola? Y les dice, ¿tampoco ustedes entendieron? No comprenden todo lo que de afuera entra al hombre, no le puede contaminar, hablando de lo que iban a comer. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Declarando así, dice aquí, todos los alimentos limpios, es decir,
por supuesto que los que estaban ahí. No estaba declarando la cucaracha limpia, ¿verdad? Ni el ratón, ni la rata, le estaba diciendo ya, estaba hablando de todos los alimentos que estaban ahí. Y estaba refiriéndose especialmente a la contaminación que sale del corazón por las takanot, las tradiciones, las imposiciones rabínicas, que sustituyen, anulan o está por encima de la Torah. Eso es lo que estaba hablando de la contaminación. Y les agrega en el 20, y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? Lo que sale de su corazón, como todas esas tradiciones, eso es lo que causa un mal. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y aquí pone una lista de cualquier cantidad de transgresiones que incluso algunos, por anular la Torah, ya creen que se pueden practicar. ¿Qué les parece? Y finalmente no solamente estaba obviamente hablando de tradiciones, sino estaba hablando de todas aquellas cosas que realmente contaminan y que vienen del hombre contaminado, del hombre caído. Aquí están las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír. Nos pone en nuestro lugar. Atención, hipócritas. Tenemos definitivamente que quitarnos todas estas estructuras religiosas, para no decir te honro, no más de labios, sino más bien realmente y en vida, honrar al Todopoderoso, andando sus mandamientos que Él nos ha dado y los cuales Yeshua nos ha enseñado, ¿verdad? Y no estar imponiendo días, religiones, ayunos, oraciones, tradiciones, fiestas y años nuevos y días de nacimientos de ídolos, ni ahora saben que ahí andan las redes sociales el asunto de este cantante, ¿verdad? Ya no sé ni cómo llamarle, pobre hombre, Jesús Romero, ¿verdad? Que se lo agarraron ahí en su iglesia ahí en Monterrey diciendo cosas que no tenía que decir, pero él ya muy quitado de la pena y dando una explicación, pero que ya los cristianos pueden celebrar Halloween, háganme el favor, que el Halloween ya fue redimido. ¿Se dan cuenta las ya no sé ni cómo llamarle, pero eso es lo que contamina al hombre? Sí, están todos, sí, coman cerdo, ¿verdad? No contamina nada al hombre, comiendo cerdo, comiendo chancho, rata y todo. Y ahí diciéndole amén al individuo ahí, no sé cuántos miles de personas lo escuchan. Sí, pueden celebrar Halloween. Eso es lo que sí contamina al Ruach y al alma. Y ahí está Halloween redimido, y ahí van a estar todos los cristianos metidos ahora ya celebrando Halloween, háganme el favor. Y el judío también, no crean que no, los judíos reformistas, los judíos conservadores, reconstruccionistas, masortí, sionistas, todos celebran igual Halloween. Nada más los jasídicos los que no lo hacen, pero ya están también los cristianos ahí redimiendo Halloween, háganme el favor. Y bueno, ya andan las discusiones, ¿verdad? Que sí ya que era para un auditorio y que no sé qué, y que eso sí es lo que contamina. Bueno, este hombre ya es un pastor, ya se levanta como pastor, ya tiene su congregación ahí en la comodidad, ya terminó, ya vive de sus regalías, tantos cantos también, heréticos por todos lados, un montón de incongruencias, dogmáticas, pero pues como canta bonito y no sé qué tantas cosas, bueno, ahí él lo tienen como un ídolo, y eso es lo que contamina, todo lo que sale de su triste corazón. Paganismo, es paganismo, no hay de otra, es paganismo, y ahí está, y sí, mucha gente quiere defenderlo, y no, es que no, claro, ahí está el video por todos lados, y a él tratando de dar explicaciones de que, lo hice para un público especial, y que en mi iglesia, y no me estoy refiriendo a todos los cristianos. ¿Ya desde cuándo estamos viendo que estas personas van hacia el ecumenismo, van hacia la unidad católica, van hacia la sumisión del Papa? Esto ya es de dominio público, eso ya no es un secreto. Todavía hace 30 años no era tan explícito esto, pero esto ya es muy evidente. Todos esos cantantes cristianos no son cristianos, son los jesuitas metidos ahí enseñando doctrina en sus cantos y ahorita ya llevándolos hasta el Halloween, háganme el favor. Entonces, bueno,
que es a lo que voy, no es diferente al primer siglo. Yeshua sigue diciendo hasta el día de hoy, hipócritas, 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 dicen que honran al Todopoderoso, pero sus acciones dicen que están siguiendo la tradición, la enseñanza de los hombres, de la religión. Y así astutamente invalidan el mandamiento. ¿Se dan cuenta esta palabra? En esta expresión, en esta versión, se me hace muy interesante porque dice, con astucia invalidas el mandamiento por tu tradición. Así es lo que dice. Fíjense nada más. Así dice, y déjenme volver a leer, al menos en esta versión, no sé en la de ustedes, como dice. Aquí en el Marcos 7:9 dice, también les decía, astutamente violan el mandamiento del Todopoderoso por guardar vuestra tradición. ¿Saben qué es lo que hacen estos cantantes y pastores y toda esta bola de predicadores y pastores y todo? Cuando les empiezan a preguntar, ¿por qué hablaste de Halloween? ¿Por qué dijiste eso del Papa? ¿Saben? Astutamente violan todos los mandamientos para seguir sus planes religiosos. ¿A poco no? Compruébenlo y se van a dar cuenta que sí. Es más, vayan y pregúntenle a un pastor, a ver pastor, ¿por qué aquí dice en el mandamiento cuarto dice, guardarás el día de reposo? ¿Saben lo que van a hacer? Astutamente violando todos los mandamientos y el mandamiento, van a ir y decir, es que el domingo es el día del culto, con astucia. Pero lamentablemente para ellos no pueden decir, no hay un texto que cambió el día solemne séptimo por el primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, hasta el día de hoy siguen resumbando. Ahora, no nada más en esta área, en muchas otras áreas que tienen que llegar a nuestros oídos y que espero que el Ruach nos las recuerde. Y finalmente todos vayamos cambiando, empezando por uno mismo, ¿verdad? Empezando por un servidor. Porque la verdad que hasta el día de hoy siguen resonando, y que pues bueno, a esas alturas no estemos en esta situación semejante de hipocresía, sino que ya realmente honremos al Creador con sus mandamientos y no estar honrando a los jajamim o a los papas o a los reformadores o a quien quiera que sea, sino honrando solamente al Todopoderoso, para que así seamos gratos y agradables a Él, porque finalmente, como lo dijimos aquí y aquí lo dice, el que escucha al Hijo está escuchando al Padre, y es que el que escucha al Padre entonces es obediente. Así de sencillo, es que el que escucha al Hijo, Yeshua HaMashiach, está escuchando la voz del Padre. Y eso es lo que finalmente el Eterno, por eso dice, voy a enviar profeta, y el que no lo oiga, le voy a pedir cuentas. Así que ahí está la voz que tenemos que escuchar, y no la de los rabinos, ni la de los papas.